Buenas tardes. Quería agradecerles su presencia hoy aquí esta tarde en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico. Ya saben ustedes que esto es un instituto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soy Esteban Manrique, director de este Real Jardín Botánico, y les voy a pedir que, aunque yo me he quitado la mascarilla para hablar, que en la medida de lo posible, dado que el aforo es completo, la mantengan en todo, bueno, en la medida posible no, es obligatorio que la mantengan de todo el tiempo de la conferencia. Y además abriremos las ventanas de atrás para permitir un poquito de ventilación, con lo cual a lo mejor pasamos algo de frío, pero es casi mejor eso que propiciar una infección, que no tiene por qué, pero que pudiera ocurrir. Quería, además de agradecerle su visita aquí, por supuesto, agradecer la presencia del profesor Ale. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y por un año más ofrecernos la posibilidad de escuchar una de esas clases magistrales de un amante de los árboles y de las plantas. Además, precisamente nos va a hablar de una faceta muy delicada, que es la inteligencia de las plantas, y yo creo que eso bien merece nuestra buena atención. Antes de nada, me gustaría darle la palabra a Mariano Sánchez, director de este máster en el que algunos de vosotros o de ustedes están matriculados y otros pues bueno, vienen por afición, supongo, y amor a los libros y a la sabiduría del profesor Ale. Como yo también le agradezco muchísimo estar ahí, porque también he leído sus libros y la verdad es que es una auténtica maravilla. Por favor, Mariano, cuando quieras. Gracias, Esteban. Bueno, yo quería agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia. Cuando organizamos la conferencia y vi la cantidad de gente que me escribía en Twitter o que me escribía correos, entré en pánico, y fue cuando decidimos hacerlo en streaming. Para mucha gente que a lo mejor quería venir de Almería, como Mar, o de cualquier otro sitio y se encontrase esto lleno y no poderle atenderlo suficientemente bien. Entonces yo quería agradecerle también a Francis Ale, al cual conozco desde el año 2000, que lo llevamos para el tercer congreso de la Asociación Española de Arboricultura en Valencia, el Congreso Internacional, y que fue allí donde nos dio el primer curso de arquitectura arbórea. Después yo creo que cada 2 años ha estado con nosotros, o bien en conferencias, o bien organizando cursos y sobre todo propagando la arboricultura moderna, que llamamos, que en realidad es arboricultura, pero no es moderna, pero sí nos ha ayudado a todos los que hemos estado o bien detrás de la asociación o bien por libre, trabajando por el bien del árbol en la ciudad. Bien que a veces no se ve adecuadamente mantenido por muchos ayuntamientos, como hemos visto en los últimos años, que por una parte hablamos de los beneficios ecosistémicos del árbol, pero que están en las hojas fundamentalmente, y vemos que algún otoño, sobre todo que ha sido bastante malo para muchos ayuntamientos, bueno, muchos ciudadanos de esos ayuntamientos, les han hecho un terciado, con lo cual todos los beneficios que dan las hojas han desaparecido casi durante 2 años. Quería darles las gracias también a alguien que está ausente, que vendrá mañana, que es José Manuel Fernández, que es íntimo amigo de Francis Ale, y que organizaron un viaje a la Guayana, del cual nos hemos beneficiado todos prácticamente, de todos los conocimientos que adquirieron allí y que después se han ido divulgando. Quería decir ya en plan propaganda que la conferencia está organizada por el Máster de Arboricultura y Gestión del Bosque Urbano, que tenemos en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense de Madrid, y aprovechando que mañana va a dar las clases que no se pudieron dar en el segundo máster por la COVID, lo va a dar a los alumnos del segundo máster y del tercer máster aquí en el jardín, y que lo hemos ampliado a los alumnos de la Escuela Taller de Beatriz, que lleva Beatriz Perlines. Con lo cual, el año que viene seguramente no vamos a intentar que vuelva a venir Francis Ale para los alumnos del cuarto máster, que saldrá en mayo. Y nada más, agradeceros vuestra presencia en una tarde fría y lluviosa, pero que seguro que Francis Ale os la hace alegre y cálida. Muchas gracias, Mariano. Pues yo creo que dejamos la palabra por fin al profesor Ale. Muchísimas gracias, es un lujo tenerte aquí con nosotros.
Buenos días a todas y todos. ¿Me pueden oír? ¿Está bien? Disculpe para este título en francés. Podemos hablar de inteligencia en las plantas. Eso es más correcto. Las investigaciones que presentaré son muy recientes. Antes de 1980, hablar de la inteligencia de las plantas habría hecho reír al público y a los botánicos también. Pero hoy, 40 años después, laboratorios de todo el mundo están trabajando en este tema de la inteligencia de las plantas. Es algo muy curioso. Inteligencia o no, depende de ustedes, de juzgar si es inteligencia o no. Presentaré aquí los hechos en orden cronológico. Empieza en 1980 en Australia, donde crecen los eucaliptos. Los forestales de Australia describen en los eucaliptos lo que llaman la timidez de las coronas. Tengo una imagen. Cuando un árbol tiene timidez, las coronas no quieren tocarse. Eso es una plantación con una sola especie o un bosque con una sola especie y no se tocan. Y cuando el árbol crece mucho más, hay una timidez adentro de su corona, pero también funciona todavía la timidez con los vecinos. Hay pocas especies que tienen timidez. Aquí en el Mediterráneo tenemos ¿cómo se dice? ¿Encina? Hay, sí, un chêne vert, encina. Cuando hay enormes encinos, se ve muy bien la timidez. El árbol tímido sabe, con comillas, sabe si tiene un vecino o no, porque la timidez es solamente entre árboles de la misma especie. Y además, este árbol sabe si este vecino pertenece o no a la misma especie que él. Eso es más curioso. Se requieren comillas, porque saber puede tener un significado, un sentido diferente en un hombre y en un árbol. Pero es una manera de saber. 1986, en Guyana Francesa, América del Sur. Aquí hay un árbol muy común que se llama Cecropia peltata, en francés digamos parasolier, y es un árbol de la familia de las urticáceas. Urticáceas son hierbas en Europa, pero en los trópicos hay enormes urticáceas. En general, las urticáceas aseguran su defensa, como lo hacen las ortigas de Europa, con pelos punzantes, cuyo pinchazo es muy doloroso. Todo el mundo conoce esta planta. En las plantas del género Cecropia, del género tropical Cecropia, no hay pelos urticantes y aseguran su defensa de una manera completamente diferente y muy interesante, me parece.
al nutrir y retener a hormigas que se llaman azteca, las hormigas azteca. En cada hoja, en cada 9 hojas del árbol, hay algo para que las hormigas lo comen. Y este árbol es hueco, ¿sí? Y por eso las hormigas viven adentro del árbol. Y comen cada día, no comen las hojas, pero comen granos comestibles que son alrededor de la hoja joven. Las hormigas liberan el cecropia de todos los depredadores herbívoros y también del botánico. Sus picaduras son mucho más dolorosas que las de nuestras ortigas. 1991, en Sudáfrica, un amigo, Wouter van Hoven, de la Universidad de Pretoria, reveló el primer ejemplo de comunicación entre los árboles. Ahora hay muchos, pero eso es el primer ejemplo. Van Hoven estudió cómo se alimentan las gacelas que se llaman kudu. Son grandes bestias de este tamaño y tienen hambre todo el tiempo, como muchos animales. La gacela llega a una acacia. Estas gacelas comen las acacias. No hay otro árbol, de toda manera. Come algunas hojas y después de como 20 segundos el animal abandona el árbol como si el árbol no le gusta. Hay un cambio en la percepción de la hoja de acacia. Van Hoven compara la bioquímica de las hojas antes y después del ataque de la gacela y hay un cambio bioquímico enorme, dramático. En 20 segundos la acacia se vuelve tóxica. Se vuelve tóxica con la síntesis de taninos condensados. No es exactamente tóxica, pero cambia la percepción y estas hojas con taninos no pueden digerir. No, se pueden comer, pero no es un alimento. Bueno, la gacela, que todavía tiene hambre, avanza hacia una acacia B y va de A a B. Y para ir de A a B, va en contra del viento. En África, los cazadores, se dice cazadores, ¿sí? Profesionales, conocen muy bien los animales y dicen que se mueven contra el viento todo el tiempo. Eso es interesante y Van Hoven comparó la bioquímica de hojas en dirección del viento y contra el viento y a favor del viento. Y a favor del viento, todas las acacias se han vuelto venenosas. Eso es una prueba de que el árbol A, el primero, envió un mensaje. Ha enviado a los demás un mensaje. Es un mensaje gaseoso porque se mueve con el viento. Este gas es el etileno, bastante común.
Las acacias permanecen venenosas durante 24 horas y lo que da tiempo a la gacela para alejarse. Todos los acacias al favor del viento se vuelven tóxicas. Conclusión, un árbol ha perdido algunas hojas y gracias a esta comunicación entre árboles, todos los árboles están a salvo de la depredación. Es un mensaje muy fácil, yo lo puedo traducir. Atención, los amigos, hay una gacela, es el momento de formar, de sintetizar tanines. Me recuerdo que los franceses, durante la conferencia de Wouter van Hoven, dicen, wow, magnífico, magnífico, pero Sudáfrica es el otro lado del mundo y en nuestro país no es así. Bueno. Y me interesa mucho que pocos años después hay un ejemplo que viene de España. Cerca de mi ciudad de Montpellier, es la misma costa mediterránea. Bueno, el próximo es 1998 en Suiza. Un colega que se llama Ernst Zürcher, profesor de ciencias forestales en el Politécnico de Zúrich, mostró que la influencia de la luna en los árboles, conocida empíricamente desde mucho tiempo, desde el tiempo de los árabes en España, pienso, es una realidad. Se puede medir y se puede predecir. Ernst Zürcher trabaja sobre un abeto. Midió el diámetro del tronco con sensores muy precisos del orden de una micra y constató que 2 veces al día se mueve el diámetro del tronco. 2 veces al día el diámetro aumenta y disminuye. La curva de estas fluctuaciones es completamente paralela a la curva de las mareas. Las dos curvas se superponen perfectamente e incluso se puede registrar grandes mareas y pequeñas mareas. Se llama actualmente la marea en los árboles y afecta a la dureza de la madera, hidratación de la madera, cualidades acústicas, eso es muy importante para los que hacen violones o cosas para la música. Y importante también la resistencia al fuego. En Suiza hacen hogar, ¿se dice hogar? Un sitio para poner el fuego dentro de la casa. Chimenea, en madera. Pero saben cuándo se debe coger la madera, porque no se quema. Me parece muy importante tener en cuenta las fases de la luna cuando se trata de elegir la fecha de abatimiento de un árbol. 2004, en Francia, 2 arbolistas trepadores, Nui Baiben y Rachet Bunzel, me señalaron. Oh, eso es el trabajo de Ernst Zürcher.
twist-stem diameters fluctuate with tides. El diámetro de los troncos se mueven con mareas. 1998. Dos arbolistas de Francia me señalaron un Picea abies que fueron cortadas al nivel del suelo, pero cuyos tocones no murieron, se quedan vivos. Se quedan vivos y se recubrieron de tejido vivo y de una corteza viva de protección. Eso es muy extraño porque el tocón no tiene hojas y por eso se puede pensar que no hay energía. ¿Dónde viene la energía? Es muy simple. La energía viene de los árboles de la misma especie y que se quedan vivos. Hay una soldadura de las raíces y eso es como un diálogo. En un primer tiempo, los árboles vivos ayudan al tocón para no morir y alimentan el tocón con salvia, con azúcar. Pero después, como este tocón se queda vivo, después el tocón produce agua y la agua es para los árboles que le han ayudado. Es una discusión en dos sentidos. Bueno, este fenómeno se había observado en el abeto de Douglas y en un árbol del Gabón, el ocume, un árbol muy común en Gabón, Ocumea kleineana, y también en España en el Pinus pinea. En 2010, en España. Bernabé Moya, un amigo mío que vive en Valencia, señaló que cuando arde un bosque mediterráneo, es muy frecuente, los cipreses se salvan del fuego. Se puede ver sobre internet paisajes completamente quemados, negros, pero los cipreses son en buena condición y muy verde. Estudió esta cuestión mostrando que cuando se acerca el fuego, la temperatura del ciprés aumenta y a 60 grados, que es bastante poco, el árbol se descasifica. Él envía al aire, sobre la forma de moléculas volátiles, todas las sustancias inflamables que contiene, alcoholes, hidrocarburos, aceites esenciales, tolueno, terpeno, todo sale sobre la forma de perfumes al aire. Y cuando el fuego le golpea, este ciprés no puede quemar. Lo más interesante es que estas moléculas volátiles descienden por el viento y llegan a los cipreses a favor del viento, pero muy lejos, que no han sentido el fuego, son muy lejos.
y cuando el fuego los golpea, no arderán, se salvan la vida. Es importante saber que los mensajes que cambian los árboles son muy importantes. Pueden salvar la vida a los árboles. 2014 en Chile. Eso es magnífico. Un grupo chileno con Ernesto Gianoli y colaboradores estudian el comportamiento de una liana muy común en Chile central que se llama Bocchilla trifoliolata. La planta es en la parte izquierda y alta. Una hoja con 3 foliolas. Es una liana, una trepadora, se dice, trepadora. Bocchilla modifica la forma de sus hojas para que imiten las hojas del árbol al que trepa. Eso es completamente extraño. La forma, dimensiones, la color, el ángulo de las venas, la orientación y la presencia de pelos es una copia perfecta. Es un mimetismo y este mimetismo beneficia a la liana al reducir la presión herbívora sobre sus hojas, ya que las hojas de la liana se pierden entre las hojas del árbol. Ernesto Gianoli realizó un experimento muy interesante que se puede ver aquí. Orienta la liana de un árbol a otro y la hace pasar por las copas de 5 árboles de diferentes especies. Es muy fácil con una liana joven, se puede mover la parte más joven. Cada vez Bocchilla cambia sus hojas en pocas semanas e imita las hojas de las 5 especies. Es importante saber que eso disminuye la presión de herbivoria sobre las hojas de la liana, pero para mí el más interesante es completamente nuevo. Hay un intercambio de información del árbol a la liana porque hay un mimetismo perfecto. Eso no lo conocemos. Me gustaría mucho estudiar esta planta. Si aquí tenéis un contacto en Chile que puede mandarme semillas de esta planta muy común, sería muy interesante. 2015 en Italia. No, 2015 en Alemania. El forestal Peter Wolleben, cierto que ustedes conocen su libro, La vida secreta de los árboles, sí. Traducido en un libro famoso, traducido en más de 30 idiomas. Y describe las relaciones entre el haya adulta y las plántulas de haya que encuentran sus raíces durante su crecimiento en el suelo. Aquí en el medio hay el tronco de la haya adulta y hay raíces en todas direcciones. Y como Peter Wolleben trabaja en un bosque de hayas, es seguro que las raíces van a encontrar hayas jóvenes. Pero para nosotros son todos mismos las hayas jóvenes. Para la haya son diferentes porque hay hayas de los otros hayas y hay sus
sus jóvenes, sí, planturas que han caído de su propia copa y que son sus hijos. Si es uno de sus hijos, el haya adulta la respeta, la protege y si se necesita puede ayudarla a crecer proporcionándola agua y minerales. Y si es un haya que no es su hijo, hay competencia, como cualquier árbol que la haya no conoce. 2016 en Italia, un hombre muy famoso, Stefano Mancuso, de la Universidad de Firenze, de Florencia, demuestra que la pasiflora, todo el mundo conoce la pasiflora, que cuando se ha visto un flor de pasiflora no se puede olvidarla durante toda la vida. Es un género magnífico. Stefano demuestra que la pasiflora es capaz de anticiparse, piensa el tiempo. Eso es un tutor, un bambú en el suelo, y sirve de tutor para la joven pasiflora. La joven pasiflora crece con zarcillos, ¿se dice zarcillos? Crece con zarcillos, sí, sí, como la uva. Y produce un zarcillo en dirección del bambú. Pero después, antes de tocar el bambú, se desplaza el bambú de 5 centímetros a la derecha. Bueno, la pobre pasiflora trata de nuevo con otro zarcillo y después, antes de tocar, se mueve el bambú de 5 centímetros. Es terrible para la pasiflora, ¿eh? Es mejor que no habla. Pero lo magnífico es que después de 4 o 5 movimientos así, la pasiflora lanza sus zarcillos 5 centímetros a la derecha. Eso quiere decir que la pasiflora ha entendido la maniobra y que es capaz de predecirla y que es capaz de anticipar. Eso me parece muy importante. Otra cosa en Japón. Yoshiharu Saito vive en Kioto y es sismólogo. Él trabaja en un árbol, cualquier árbol, es el árbol de seda, Albizia julibrissin, pienso que sí, crece muy bien aquí en España. Es el árbol enfrente del laboratorio, no más. Pone 2 electrodos, uno bajo la corteza del árbol y el otro entre las raíces. Los electrodos fueron conectados a un ordenador en la que aparece una curva. Si es una curva regular, así, no hay problema. Se puede ir a trabajar sin problema. Pero si la curva se mueve encima o debajo de forma completamente diferente, atención, hay un terremoto que se desplaza en dirección del observador.
Eso interesa mucho la gente de Japón, se puede imaginar. No se sabe la distancia al epicentro y por eso no se sabe cuánto tiempo se queda antes del terremoto. Pero de todas maneras se puede salir de la casa y ir en la calle. Eso lo más importante es de salir de casa. Me dice Saito que dentro de algunos años se puede ver una pequeña pantalla cerca de la puerta con la curva. Si es una curva normal, no hay problema. Bueno, para los japoneses es muy importante. Dice Saito que el sistema de raíces de un árbol es como una enorme antena subterránea, que sabe todo lo que pasa en el suelo en kilómetros a la redonda. Es muy extraño porque he visto muchos terremotos durante mi vida y eso no hace daño a los árboles. Se mueven, pero no hace daño el terremoto. Y los árboles saben cuando llegue un terremoto y nosotros no lo sabemos. Bueno, es así. No. Una experiencia muy interesante que viene de Israel. Ariel Novoplansky de la Universidad del Negev. Ariel tiene plantitas que tienen 2 raíces. Es muy fácil cortar la primera raíz y la plantula da 2 raíces, es muy fácil. A una plantula se impone un factor de estrés. Es solamente sal de cocina en la tierra. Son los puntos en la parte de izquierda. Y cuando hay sal, hay un mecanismo de defensa y en este caso las plántulas cierran las estomas y separe completamente la fotosíntesis. Se puede entender con esta imagen que la comunicación no está aérea, como en el caso de la gacela y de las acacias. Es una comunicación por la parte subterránea. Es el primer ejemplo de comunicación subterránea. En 2018 en Francia, mi colega Marc-André Selos, profesor al Museo de París, muestra que las comunicaciones subterráneas entre plantas no pasan necesariamente por anastomosis o soldadura de raíces. Hay una otra manera. Hay hongos en el suelo y hay una simbiosis que se establece entre árboles, entre raíces de los árboles y hongos. Estos son bien conocidos, los llamados micorrizas. El mismo hongo en el suelo son muy grandes y pueden
hacer simbiosis puede asociarse con muchos árboles de la misma especie. Y en este caso, la comunicación entre árboles pasa por el hongo, por los filamentos del hongo. Y si uno de los árboles necesita agua o un mineral, algún mineral, lo que se necesita viaja a través de los filamentos del hongo bajo tierra. Marc-André Selosse aporta una información completamente nueva. Los hongos subterráneos son enormes y pueden establecer simbiosis entre árboles que no son de la misma especie. Y por la primera vez tenemos comunicaciones entre árboles que no son de la misma especie. Eso es algo completamente nuevo. Eso tiene menos de 5 años, es muy poco para el progreso científico. Bueno, la búsqueda de posibles inteligencias no debe limitarse a estudiar el comportamiento de las plantas. El estudio de la estructura de las plantas es también importante. Para empezar, quiero decir que es muy difícil ser una planta. Muy difícil. Una planta acumula dificultades. Fija, sí, completamente fija, completamente comestible. Y rodeada de animales hambrientos. ¿Verdad? Es verdad, ¿no? Y para protegerse no puede huir, no puede esconderse y no puede contraatacar. Es terrible ser una planta, ¿no? Para sobrevivir, la planta necesita una solución muy eficaz y muy potente. La solución es una estructura completamente descentralizada. Eso es completamente de la estructura animal o del ser humano. Un animal o un ser humano tiene como 100 órganos, me dicen los médicos. Tubo digestivo, hígado, páncreas, cerebro, sistema nervioso, corazón muy importante, sistema circulatorio, órganos de los sentidos, pulmones, etcétera, etcétera. Hay como 100 órganos. Cada uno de estos órganos está bien individualizado y cumple una función precisa. Y el animal o el ser humano realiza, por tanto, unas 100 funciones. Pero hay un punto débil en la estructura, en nuestra estructura. Es débil porque entre estos órganos se encuentran órganos vitales. Es así. El corazón o el cerebro son órganos vitales. Y la destrucción de uno de ellos resulta en la muerte inmediatamente. Bueno, la resiliencia se reduce, pero es un poco compensado con la posibilidad de huir. Es interesante hacer una reflexión sobre lo que significa huir. ¿Cuántos órganos tienen las plantas? 3. Tallos,
hojas, raíces, no más. Incluso las flores y frutos son hojas modificadas, pero no hay más que 3. No hay más que 3. Y el punto interesante es que no hay órgano vital en una planta. Los órganos son muy numerosos, pero ninguno es vital. Y por eso las plantas son mucho más resilientes que los animales. Disculpe. Es interesante ver que la resiliencia de las plantas se ve muy bien en nuestra comida. Propongo dos menús. La primera es a base de plantas. Buen provecho. Espárragos en aceite de oliva, una copa de vino, una tarta de manzana y un café. Muy bien. Las plantas utilizadas están todavía vivas y pueden seguir nutriéndonos durante muchos años. No se necesita cambiar de planta. La segunda comida se basa en animales. Entrecot, hígado de ternera, muslo de pollo o filetes de arenque. Bueno, los pobres animales son muertos. Debido a que solo tienen 3 órganos, no se debe asumir que las plantas tienen solo 3 funciones. Porque en realidad tienen tantas funciones como nosotros e incluso un poco más. Por ejemplo, no sabemos predecir la llegada de un terremoto, pero los árboles lo saben. Las funciones de las plantas no son realizadas por órganos, porque no hay más que 3 órganos, sino por mecanismos bioquímicos a nivel celular. Algunos ejemplos. La planta no tiene pulmones, no, pero respira y la mayor parte de la respiración de las plantas se lleva a cabo en las células por medio de las mitocondrias. Eso todo el mundo lo sabe. Pero es al nivel celular. Las plantas no tienen cuerdas vocales como nosotros, pero comunican entre sí, como lo hemos visto, mediante moléculas móviles y producidas por la planta misma, por encima o por debajo del suelo. Las plantas no tienen ojos. Claro que no tienen ojos, pero ven la luz. Se necesita de ver la luz por una planta porque utiliza la luz como para nutrirse. Y tienen moléculas fotosensibles. No son ojos, pero son moléculas fotosensibles. Es diferente. En la parte tropical de China hay una plantita que se llama Codariocalix gigans. Es un árbol de este tamaño, muy bonito, con floras
rojas y no tiene orejas, pero oye. El domingo los chineses se sientan alrededor del Codario Calix y hacen así, y las hojas se mueven. Hay 3 hojas, un poco como en la pasiflora o en la boquila, y los 2 foliolas se mueven. Se puede ver en el internet. Bueno, esta planta no tiene orejas, pero es cierto que tiene receptores de ondas sonoras porque responde al sonido. Las plantas no tienen cerebro, pero como lo ha demostrado la pasiflora, son capaces de anticiparse. Hay muchos ejemplos de memoria en las plantas, pero es demasiado. Por ejemplo, una mimosa púdica, ¿conoces? Es sensible, se llama sensible, ¿no? Sensitiva. Se recuerda muy bien que si hay una lluvia, no es importante, no hace daño a la planta y tiene la memoria de que la lluvia es buena, no es un daño. Una planta con flores no tiene cerebro. Pero es capaz de manejar los animales que vienen. Son insectos que polinizan las flores y también mamíferos o pájaros que comen las frutas y dispersan las semillas. Los insectos y los pájaros vienen para alimentarse y no saben que la planta les hace realizar 2 tareas que son fundamentales para ella: la polinización de las flores y la diseminación de las semillas. Eso no lo saben los animales, vienen solamente a comer. Es la definición misma de la manipulación: obligar a otros a realizar sin su conocimiento tareas que son para él de vital importancia. Y me parece muy interesante muy interesante que un ser vivo sin cerebro sea capaz de manipular otros seres vivos que sí tienen cerebros. Si hay un defecto, favor de decírmelo. Los colegas de zoología no son muy contentos. Pero nunca me han dado si hay una falta en la discusión. ¿Cómo realizan las plantas con solamente 3 órganos para funcionar como un animal con 100 órganos? La respuesta es muy simple: descentralización. Lo que significa que cada una de las células de una planta está equipada para realizar toda la planta. Eso se llama la totipotencia celular de las plantas. Si se toma una célula viva en el meristemo de una planta,
se puede cultivarla en un medio nutritivo, no hay problema. Se obtiene un cultivo celular, primero, pero después este cultivo produce una planta completa con los 3 órganos y flores y frutos. Eso significa que la célula inicial contenía toda la información necesaria para hacer una planta completa. Pero si hacemos lo mismo con un ser humano o un animal, se puede tomar una célula viva, se puede cultivarla sobre un medio adecuado, no hay problema, y se hace una cultura pura de este tipo de célula, pero nunca aparece un ser humano o un animal. Y eso quiere decir que la célula inicial no contiene todo lo que necesita el hombre o el animal. Eso se llama la totipotencia celular de las plantas. Una palabra sobre esquejes. Los esquejes provienen de esta totipotencia, pero es mucho más familiar para nosotros y se puede utilizar de manera industrial. En general, el esqueje se toma de un tallo, pero en ocasiones se puede utilizar también una raíz o una hoja en begonia, en joya, en zamioculcas, etcétera, etcétera. Se puede tomar una hoja como esqueje y crece muy bien la planta. Aquí hay una imagen del siglo XIX en Europa del Este. Pienso que es Yugoslavia. Fue en un bosque primario y hay un pino caído, pero no se muere el pino caído, produce brotes, lo que llamamos ahora reiteraciones, y completas, y se pueden ver las raíces también. Eso es un poco difícil a ver en Europa, pero en los bosques tropicales, un árbol que cae produce una línea perfectamente recta de árboles jóvenes. A la totipotencia celular se produce lo que llamamos inmortalidad potencial. Hay algunas plantas que son potencialmente inmortales. En Tasmania hay un clon de Lomacia tasmanica en la familia Proteaceae. No es una familia que tenemos en Europa, pero hay algunas Proteaceae en el jardín. Este Lomacia tasmanica tiene 43.000 años. En los Estados Unidos hay un clon de Populus tremuloides que se llama Pondo y que tiene 80.000 años. Pero estos clones son muy jóvenes, no se envejece. Las plantas son jóvenes y por eso puede seguir creciendo si las condiciones se quedan buenas. Si falta el espacio, no puede crecer, pero si hay espacio, crecen muy bien. Lomacia tasmanica es un bosque de 3 kilómetros cerca de un río de Tasmania. Para acabar, algunas palabras sobre
algunas diferencias de comportamiento entre animales y plantas. Huir, la cuestión de la fuga. ¿Se dice fuga? Sí. Ante de un problema grave, muy grave, un depredador, fuego, patógeno, cambio climático, etc., el animal huye y salva su vida. Pero esta fuga me parece cobardía. Y es cierto que no se puede resolver el problema si se huye. Ante estos mismos peligros, la planta no tiene la solución de huir. No, está fija. Debe resolver el problema adaptándose o muriendo. No hay otras soluciones. Cuando observamos una planta viva, eso quiere decir que todos los problemas que ha encontrado en su vida son resueltos. Tiene la solución de todos los problemas. Bueno, es el momento de poner esta pregunta. Podemos hablar de inteligencia en las plantas. No es tan fácil. Por mi parte, inicialmente no me gusta mucho utilizar el término de inteligencia para las plantas. ¿Por qué? Porque en los diccionarios es fácil de entender que la inteligencia es para el ser humano. Dice el diccionario que se debe comunicar con sonidos, como nosotros, y que se debe tener un cerebro muy grande y bueno, son seres humanos. Un colega mío, un colega Jérémy Narby, me señaló que la definición de inteligencia en el diccionario fue escrita por un ser humano. Y este ser humano era, por tanto, juez y parte. Es una situación jurídicamente muy sospechosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dice Jérémy Narby que debemos escribir una otra definición de la inteligencia. No es para sacar el hombre, tiene su posición en esta definición, pero hay mucho más que el hombre. En 2017, Jérémy Narby y yo redactamos una nueva definición de inteligencia. Cualquier ser vivo es inteligente si es capaz de resolver cualquier problema que encuentre relacionado con su supervivencia o bienestar. Eso se basa en dos fundamentos: saber aprender y saber guardar en la memoria lo aprendido para poder utilizarlo posteriormente. Finalmente, la inteligencia se expresa mal en condiciones demasiado fáciles como la domesticación y se expresa mucho mejor en condiciones duras como las del medio, del entorno natural. Por finir, una idea subversiva. Perdón. No son las plantas más inteligentes que los humanos. Es mi pregunta. Los humanos parecen incapaces de regular su demografía. Y por eso nuestra población mundial sigue creciendo. Es un problema enorme. Y no conozco ningún político que sea interesado por este problema. Hay más. Las plantas mejoran
importantemente su medio ambiente. Limpian los suelos, fertilizan los suelos y limpian la atmósfera, capturando dióxido de carbono, como todo el mundo lo sabe, y liberando oxígeno que permite nuestra vida. ¿Y qué hace el hombre durante este mismo tiempo? Degrada su medio ambiente, deforestando los continentes, sacrificando la biodiversidad, esterilizando suelos mediante prácticas agrícolas inadecuadas, contaminando los océanos con cantidades gigantescas de residuos tóxicos de plástico, etc. Bueno, prefiero las plantas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Ale. No ha sido solamente interesante, sino divertida la charla. Muchísimas gracias. Se abre un turno de preguntas. Intentaré moderar desde aquí en la medida de lo posible si hay alguna pregunta para el profesor relacionada con la charla principalmente. No sé si también admite cualquier otro tipo de pregunta. Inteligente. Inteligente, como dice. Preguntas inteligentes, ¿no? Como las plantas. Me debes ayudar si no entiendo bien. Sí, claro. Leí su libro. ¿Cuál libro? Ah, sí. Alegato por el arte. Y yo creo que además las plantas pequeñitas se pueden suicidar. En mi patio hace, no sé, 10 años o así, sembré 2 piñones de pino piñonero en un solo tiesto y nacieron 2 iguales con sus así, ¿no? Y a los pocos días uno se murió, se secó y el otro no. Yo creo ¿Cuál es la distancia entre los...? muy poca, 15 centímetros. Ah, no pueden crecer. Falta el espacio. Pero uno estaba bien y de hecho lo tengo de hace 10 años, mientras que el otro murió. Uno Yo sacrifica creo su que vida eso por el es otro. como querer morir. ¿Y cuál es la pregunta? Hay que ser inteligente. Yo estoy segura como usted de que las plantas ven, oyen y todo eso. Y sienten. Hay algo muy importante que no se conoce muy bien. Cada especie de árbol tiene su simbiosis con un hongo subterráneo. Puede ser que no hay este hongo en su terreno y empieza a crecer, puede crecer un poco, pero después muere. Solo tengo un patio y en una maceta. Falta espacio, falta... Sí, muy posiblemente. ¿Alguna otra intervención? Jaime. Por favor, un poquito de silencio para que nos oigamos bien. Una pregunta porque a lo mejor usted tiene muchísimos conocimientos y bastante fantasía también para entender Al grano, cómo Jaime. podría ocurrir algo. Pues tiene una respuesta. Hay en los tejos, Taxus baccata, se ha estudiado que en determinadas circunstancias los tejos cambian de sexo. Sí, sí. Y cuando están, y sobre todo se ha visto que hay una correlación, cambian de sexo más fácilmente cuando están en situación aislada, los unos de los otros. Entonces, si hay una situación aislada, en un momento determinado, pues un tejo
empieza a sacar una rama, hembra cuando es macho, y al año o a los 2 años ya se vuelve hembra. Y lo mismo pasa en caso contrario. Hay árboles que son hembras y que están aislados y que En los deciden, dos, entre sí. comillas, volverse macho. Bien, en el caso de una hembra, se puede imaginar uno que puede entender, para usar una palabra humana, que efectivamente está sola, o hay muy pocos, porque puede recibir muy poco polen de algún otro macho, o recibir polen solo de un ejemplar o de 2 ejemplares de macho. La pregunta es, ¿nos podemos imaginar alguna manera para que un macho detecte que está solo y que no hay ninguna hembra cerca? Y que decida, por lo tanto, volverse hembra. Porque, bueno, a través del polen sí que puedes detectar Sí, sí, sí. que está solo, pero... Sí, sí. macho, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, es un misterio para mí. Sí, sí, para mí también me parece un problema completamente nuevo. Yo lo sabía que los tejos pueden cambiar de sexo. Bueno, eso está probado. Sí, sí, está probado. Y está probado que Sí, cambian, sí, sí. sobre todo en situaciones de estrés. No siempre, pero sobre todo en situaciones de estrés. Ahora ¿qué mecanismo hace que decidan cambiar de sexo? Esa es la pregunta. En el caso de las hembras, pues se puede entender por recibir más o menos polen. En el caso de los machos, yo no lo puedo entender. Es que las mujeres siempre seremos un misterio. Ya, siempre sois un misterio. Pero las mujeres lo tenéis fácil, lo tenéis fácil, y los hombres no. Hay un problema un poco similar cuando se porta una planta de un continente a un otro en un jardín botánico. No puede producir frutos porque no hay los polinizadores. Pero después de algunos años produce frutos porque se encuentra en la fauna local algunos insectos interesados. Es diferente. Pero un árbol que no produce frutos, crece muy bien, crece perfectamente, crece mucho mejor que un árbol produciendo frutos. Sí, sí. No conozco. Quizás Ignacio Abella, ¿lo conoce? El especialista de tejos puede tener la solución. Bueno, el que ha publicado eso es Fred Schneider en Inglaterra, que también ha estudiado el tejo y plantea el problema, pero no da la solución. Y puede hacerse en los dos, de hembra a macho y de macho a hembra. Claro, lo difícil de entender es que se pueda ir en los dos sentidos. Una hembra puede detectar, vuelvo a decir, que no recibe polen o que recibe siempre un polen de otro tejo y no de varios tejos. Ya. Pero un macho, ¿cómo se entera que no está fertilizando hembras porque no las hay? Y decide él convertirse en hembra. Es muy curioso, Jaime, porque en el retiro hay siete tejos, había 6 tejos y una teja, y la teja se cambió de sexo. Porque estaba aburrida, seguramente. Que una pregunta que me encantó. Esto está pasándose al otro lado, ¿eh? Al lado oscuro de la ciencia. Rosa. Gracias, Rosa. Una apreciación sobre lo que has dicho, que la palabra inteligencia la pusimos el ser humano. La palabra inteligencia, dice, sí, la hemos puesto los humanos, ¿no? Y en las plantas no. Pero a las plantas ya como van. Y es que es muy curioso porque yo siempre he dicho que nos llamamos homo, que es igual, sapien, que piensa. Digo yo, ¿igual piensa? No es una pregunta, es una reflexión sobre... Me parece, Rosa, que decir que una planta es inteligente no es bastante. Porque nosotros, seres humanos,
podemos equivocarnos y la planta nunca se equivoca. Es mucho mejor que nosotros. Hola. Hola. Lo primero, darle las gracias por la conferencia. Siempre es un placer escucharle. Y volviendo a la comparación que a veces realiza entre animales y plantas, quería preguntarle a nivel legal, porque los animales es verdad que han alcanzado una dignidad y unos derechos en la sociedad que las plantas todavía no han alcanzado. Entonces quería preguntarle un poco cuál era su opinión sobre el estatus legal que deberían tener las plantas en nuestra sociedad. Me interesa mucho. No conozco la situación en España, pero hay un grupo europeo que se trata de dar derechos jurídicos a los árboles. Y en Francia tenemos 4 grupos que trabajan sobre esta cuestión. Me interesa mucho. Estamos esperando a un resultado. Monsieur Allais, magnifique conférence, es extraordinaire. Sí, podemos definir que inteligencia es la capacidad de adaptación a una situación nueva y el hombre, lógicamente, en base a ello se adapta, y estamos viendo que las plantas también. Tenemos que obtener la conclusión de que efectivamente las plantas son seres inteligentes. ¿Lo considera así también usted? Bueno, tengo un poco de problema con la palabra inteligente, pero pienso que es mejor decir inteligente que no decirlo. Nos falta una palabra hecha para las plantas. No hay en el diccionario botánico. El problema es que inteligencia, como ha dicho, está definido por los hombres para comprender por qué somos como somos, ¿no? Y para las plantas no ha habido ninguna planta todavía que haya hecho nada al respecto, ¿no? Entiendo yo. Perdón. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí en el pasillo. Hace un tiempo no sabíamos lo que era la inteligencia emocional. Quizás ahora podemos empezar a hablar de inteligencia vegetal. ¿Entendiste? Hasta hace poco no sabíamos lo que era inteligencia emocional. Ahora ya lo sabemos. Podríamos hablar también de inteligencia vegetal de alguna forma. Inteligencia vegetal, sí. Comparando emocional con vegetal. Sí, pero no es cierto que es diferente de la inteligencia humana. Puede ser que sea lo mismo. Hay que trabajar más. Es un problema científico que avanza muy rápidamente. Cierto que en 10 años hay muchos problemas que son acabados, resueltos. Señor Ale, después de esta conferencia donde hemos hablado de esa palabra que no tenemos, pero de momento utilizamos inteligencia, para mí la bondad es una máxima de inteligencia. Sé que está estudiado en las plantas, cooperación y competencia. ¿Y la belleza? ¿Ha podido apreciar en algún momento, en algún ejemplo, cómo se plantea o si hay algo equiparable en la búsqueda de la belleza, la apreciación de la belleza por parte de los árboles y de las plantas? No he entendido bien, pero
La belleza. La belleza como la búsqueda de la belleza, la apreciación de la belleza, ¿sí? Apreciación de... De la botella. Ah, la belleza. De la belleza. Ah, sí. Como una forma de inteligencia, ¿ha podido llegar a alguna conclusión en su observación de plantas, árboles? Hay un problema científico al momento, que no hay ni un solo libro científico que utiliza la palabra belleza. La belleza no existe para los científicos. Eso no me gusta. Y no tengo la solución, pero al momento trabajo sobre un nuevo libro que va a tener ese título, La belleza de los seres vivos. Me parece muy importante. La belleza tiene un sentido preciso que pertenece a su evolución. En un, ¿cómo se dice? Clado, sí, clado. En un clado, la parte inferior, más primitiva, hay muchas formas, pero no son muy hermosos. Y después la belleza se aparece y crece más y más. Y en la parte la más perfecta, sí, hay una belleza magnífica. Y por eso es importante conocer el nivel de belleza de una planta o de un animal, porque es una traducción del viaje evolutivo. Es una cosa interesante que no hay una definición de belleza. Ni un solo diccionario tiene una buena definición de lo que es la belleza. Hay muchos libros escritos, pero no hay Sí. No, es subjetivo, ¿no? Es una cosa tan subjetiva que no sé si es fácil de definir. ¿Allí atrás? ¿Sí? Sí, quería saber su opinión, es una pregunta que me he hecho siempre, si las plantas y los árboles sienten dolor. ¿Sienten olor? Dolor. Un dolor. Ah, sí. Es muy importante, es una pregunta que mucha gente me hace. No lo sabemos, es muy claro, no lo sabemos. Cuando se corta la rama de un árbol, hay una producción de hormonas de estrés. Y eso puede hacer pensar que hay un dolor. Pero hay un argumento en la otra dirección. Para un ser humano o un animal, el dolor tiene un sentido muy fácil. Si pongo la mano en un fuego, puedo mover mi mano. Y por eso tengo que tener un dolor. El dolor me dice que hay algo muy, muy peligroso, pero la planta no puede moverse. ¿Y de qué sirve un dolor para una planta? No, es mejor decir que no lo sabemos. Es una pregunta muy frecuente. Hay una reacción que no... Allá al fondo, estupendo, gracias. Hola, buenas. Quería saber su opinión sobre el futuro que les depara a los árboles y si están más preparados para adaptarse al cambio climático y otras situaciones que, por ejemplo, animales o especies que se puedan mover. El futuro de los árboles frente a cambios importantes ambientales como el cambio climático. Ah, sí. Los animales que sí se pueden mover. En un animal o en un ser humano hay un solo genoma. Tengo mi genoma y tú tienes tu genoma. Un solo en cada animal. Pero en un árbol hay un montón de
de información genética diferente. Eso se sabe desde los trabajos en el dosel del bosque tropical. Si se toma varias hojas en una copa enorme, son genomas diferentes. Y por eso no es un problema tan grande para los árboles, porque viejos árboles, tal como el árbol de Tasmania o el de los Estados Unidos, conocen muy bien el cambio climático. Eso aparece varias veces durante una vida tan larga. Y con una variación de genoma, un árbol puede olvidar el genoma actual y poner adelante un otro genoma mejor adaptado al nuevo clima. Para mí, el problema del cambio climático es para nosotros, no tanto para los árboles. Ok, interesante. Pero es cierto, y esto es una pregunta que hago yo, es cierto que sabemos que las plantas, los árboles, individualmente no se mueven, pero como población, al cabo del tiempo, son capaces de desplazarse para evitar ser atacados de un cambio que es tan rápido que incluso puede que no dé tiempo a la expresión de esos otros genomas. Sí. Sí, no se mueven personalmente, pero la población es completamente libre. Es interesante comparar un jardín botánico y un jardín zoológico. Cuando un animal se huye de un jardín zoológico, se lo matan después de 2 o 3 días. Pero cuando una planta sale de un jardín botánico, no se sabe, no hace ruido y no es peligroso, no parece peligroso. No parece, sí. Pero 20 años después hay un botánico que dice, ¿qué es esta planta? ¿Viene de Venezuela? No debe ser, debe estar aquí. Pero como no hay problema, se deja la planta. Es mejor en este caso ser una planta mejor que un animal. Sí. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿O ya lo doy? ¿Sí? Por favor. Patricia. Ahora viene el micro. ¿Tienes micro o no? Hola, señora Ale. ¿Hay alguna adaptación vegetal que más le llame la atención frente a otras con la que se haya encontrado? ¿Adaptación de las plantas? No. There is any special adaptation that is better for plants than others? Adaptación, sí, claro. Adaptation. No station. ¿Tenéis un ejemplo? No, el ejemplo le pregunta a usted que cuál es para usted la evolución adaptativa de las plantas que más le impresione o más le haya llamado la atención. Ah, sí. Sí. Adaptación a la vida epifítica. Una planta epifítica crece encima de los árboles y no tiene suelo. No tiene suelo. Es increíble para una planta de crecer sin suelo, es decir, sin reserva de agua. Es muy interesante las adaptaciones. Hay plantas que tienen la forma de un pluviómetro y que se llena de lluvia cada día. Hay plantas que ponen el agua adentro de sí misma, con hojas muy espesas, llenas de agua. Hay también plantas que pierden completamente las hojas porque la evaporación se hace al nivel de las hojas. Los cactus no tienen hojas. Sí, es una maravilla de adaptación y pueden crecer sin suelo. ¿Es posible, y al hilo de esta pregunta, que haya plantas que crezcan encima de un cable de una luz, de un tendido eléctrico, por ejemplo, sin nada de sustrato, sin nada de suelo? Sí, las epífitas. Sí, hay plantas.
That kind of occupies that are living on a cable of electric cable. Ah, sí, sí, These sí. those Sí. plants. Ah, sí, ah, sí. Eso es típico de las ciudades de las Andes. Ajá. Hay un montón de plantas que no son epifíticas porque crecen sobre cables eléctricos. Pero es un problema para el ayuntamiento. Son plantas de la familia de la ananas, bromeliáceas. Sí. Sí, nos ha contado muchos ejemplos que hace unos años no se conocían de cómo las plantas van reaccionando a distintos problemas, bueno, que se pueden considerar inteligencia o no. ¿Usted piensa que estos ejemplos y todas las investigaciones que se hagan de ahora en adelante ayudarán a que haya más respeto y por tanto se intente proteger mejor los derechos de los árboles y de las plantas en general? ¿Me he explicado bien? No. No, con la mascarilla es imposible. Dice que es muy difícil Sí, con la a ver. mascarilla, que tiene problemas del... Que con todas las investigaciones que se están haciendo para demostrar que las plantas reaccionan de distintas maneras a estímulos, ¿eso va a ayudar en el futuro a que se protejan mejor las plantas y los árboles y tengan más derechos? Sí, claro que vas. Sí, tiene un impacto sobre el futuro. Es diferente hacer crecer una planta inteligente o una planta que no sea inteligente. No podemos tratarla de la misma manera. Y por eso hay este problema de jurisdicción muy importante. Claro que es importante para el futuro, sí. De cuál manera es difícil predecir. Como el ser humano... De alguna manera ella quería saber si las investigaciones que ahora se están haciendo al respecto de esta inteligencia de las plantas serán positivas para la educación de la humanidad, para respetar más las plantas. Ah, sí, sí. Como los humanos tenemos tanta veneración por la inteligencia, el demostrar que las plantas tienen cierta inteligencia quizá nos haga entender mejor que debemos proteger a las plantas. Sí. Puede ser una buena línea para conseguir. Es una buena línea, sí. Me gusta mucho este futuro con la idea de inteligencia de plantas. Pienso que será mejor para las plantas. Es lo mismo con animales. Hay progresos muy importantes en la inteligencia de animales y cada vez es muy bueno para los animales. Muy bien, profesor. Ale, un placer haberle tenido aquí durante esta hora y media. Hemos aprendido muchas cosas, sobre todo hemos aprendido a amar más las plantas, si alguna vez no las hemos amado. Yo creo que la gran mayoría que estamos aquí, si no todos, las amamos, y con la conferencia y sus respuestas a las preguntas nos ha reforzado este amor. Muchísimas gracias por todo y esperamos poder volver a tener aquí pronto. Gracias.